Hola, Catherine. Bienvenida a un nuevo programa de Cuarentena Geek del Garaje Hermético. Es un placer tenerte aquí. La verdad es que no creí que se iba a dar la posibilidad de poder conversar contigo directamente, así que estoy en verdad muy, muy contento y honrado por tener esta posibilidad. También le damos la bienvenida a la gente que está viendo esta entrevista y que siempre nos sigue, que también nos ha dejado algunas preguntitas, así que, bueno, de a poco te las vamos a ir haciendo llegar, pero bueno, te voy a presentar oficialmente. Catherine Ross es productora audiovisual. Ella trabaja ahora principalmente como freelance, pero tiene una larga trayectoria en los medios y es la responsable de Superman Final Cut, esta remasterización increíble que se ha tomado en las redes sociales durante este último tiempo, y es gracias a la gran calidad con la cual Catherine nos presenta este film, el cual es un clásico de la industria del cine, pero también un referente del cine de superhéroes. Oye, Catherine, bienvenida al programa. Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, Ariel. De verdad, gracias a ti, a tu programa, por tenerme aquí. Y aquí estamos, tratemos de hacer algo entretenido. Claro que sí, o sea, más de algún detalle sabroso te vamos a preguntar, porque me imagino que en todo esto de una remasterización de un clásico como este, hay muchos detalles que obviamente no se pueden dejar de lado y que implican un trabajo arduo. Entonces, te queríamos preguntar como un poco más del proceso que hay detrás, porque sabemos que esto fue un trabajo que partió de fans, de una especie como de homenaje a lo que es esta obra, y sin fines de lucro y también con recursos muy, muy limitados, porque en verdad no estamos hablando de una gran productora o una gran empresa que está a cargo de esto. Tú partiste con esto, le diste vuelta, te preocupaste de la publicidad y lo estrenaste tú sola. Cuéntanos cómo fue el origen de este proyecto. ¿Por qué esta película? ¿Por qué Superman y no otro personaje? En realidad, remasterizar esta película, ¿cómo nace la idea? Yo siempre me voy a recordar ese día, fue un día domingo, yo estaba poniendo una repisa en el baño y cuando me enderezo me pegué en la cabeza Ya, y tuve la imagen, esa imagen aquí en mi mente. No, mentira. Eso fue la del Dr. M. Brown cuando imaginó el condensador de flujo. No, la verdad es que Superman siempre ha sido una película para mí, como lo he dicho en otras entrevistas también, una película que marcó mi infancia. Fue una película que vi con mi padre. Él fue, y junto con mi abuelo, él me mostró Superman. Él coleccionaba revistas de Superman, de Batman, de Mampato en esos años también, algunas revistas de Conan. Había otra revista también que era una revista argentina que se llamaba D'Artagnan, donde tenía distintos cómics de distintos dibujantes y era muy entretenido. Entonces ahí yo conocí Superman y mi papá siempre, él decía que uno tenía que seguir el ejemplo de Superman, porque era una persona recta, justa, que trataba siempre de hacer el bien y sobre todo ayudar a los demás, de una forma súper desprendida, sin necesidad, sin esperar nada a cambio. Mi papá es profesor, yo vengo de una familia súper humilde también, entonces siempre nos costó harto tener cosas en la casa, salir adelante. Mi mamá era dueña de casa, entonces creo que crecí en un ambiente que me recordaba mucho la granja de los Kent, en realidad. En la casa donde vivíamos era una casa de adobe, teníamos piso tierra. Igual fue como... Y para mí Superman fue, no sé, fue como... me marcó toda mi vida, toda mi vida. Y mi papá ya no está con vida, entonces cada vez que veo a Superman me recuerda a mi papá. Y, el otro motivo también por lo que hice esta remasterización fue porque yo he visto que han remasterizado muchas películas, han mejorado 2001 Odisea en el espacio, remasterizaron Blade Runner, han remasterizado muchas películas de Hollywood, y veo que Superman era una película que se estaba quedando olvidada en un galpón. Y
teniendo los conocimientos que yo tengo y cómo me gusta hacer las cosas a mí, que me gusta que queden de una forma siempre muy profesional, quise hacer algo con Superman, tratar de traerle al tiempo. Y lo que siempre quise era que cuando yo pudiera ver esa película, me hiciera recordar esos momentos cuando yo estaba con mi papá, me hiciera sentir esas mismas sensaciones. Y por eso me di ese trabajo tan largo, porque creo que es una película que se lo merece, es una película que sentó la base de su género. Si no hubiésemos tenido soñadores como los Salkind o Richard Donner, no habríamos tenido Superman. Y básicamente eso. Súper. Y qué motivo, en verdad, no me imaginaba que, que había una motivación también ahí en el ámbito familiar y qué bonito, me imagino, debe haber sido para ti como cumplir con ese ciclo, po. Y bueno, qué rico también es para nosotros que gracias a ese proceso hoy día podamos, como dices tú, tener acceso a este clásico del cine en una gran calidad. Y bueno, es un clásico no solamente por ser Superman, sino que también, como dices tú, porque fue como probablemente la película que sentó las bases de lo que vemos en superhéroes hoy en día. Y bueno, quiero hacer una revisión cortita un poco de la importancia de esta película. Como dices tú, esta película fue estrenada en 1978, como un poquito después de Star Wars, Una Nueva Esperanza, que pasó a ser un referente, como hablábamos hace un rato atrás, de lo que son las películas de ciencia ficción. Pero Claro. además esta película, que fue dirigida por Richard Donner, cuenta con un tremendo elenco en el cual tenemos obviamente a Christopher Reeve, a Marlon Brando, ¿verdad? Eh, y además con la presencia Jimmy de Hackman, que en ese tiempo eran actores de renombre. tremendo, también Richard Donner, que era un extraordinario director de cine. John Williams, que fue el que compuso la banda sonora y que más tarde también compuso la sonora de Star Wars, de E.T., Tiburón, Indiana Jones, y cuántas otras películas que son memorables. entonces, por todas esas razones, en verdad, esta película es un referente y como dices tú, es bien raro que no hayamos tenido la posibilidad de verla antes en esta calidad. Y que tú te preocupaste no solamente de los detalles visuales, sino que también del sonido. Y eso es algo que habíamos estado viendo porque también hemos tenido acceso a tu canal de YouTube, donde hemos visto que has trabajado en otras obras también. Eh, ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se lleva a cabo esta mejoramiento del tanto la imagen como del sonido? ¿Se trabajan por carriles independientes? ¿Tuviste que acceder a los archivos y registros originales? Y si fue así, ¿con quién los conseguiste? Los conseguí con lo que pasa es que como tengo acceso a algún equipo especial, un amigo me prestó un DeLorean, se me permitió viajar en el tiempo y poder conseguirme los reels originales, y así que ahí tenía material de sobra, así que de eso no había problema. Y no Pero te trajiste una firma de Christopher Reeve. no, me traje una firma solamente de Dean Martin, y por ahí me conseguí también algunas fotos con Reggie Lewis, así que no, pero estuvo interesante. Ya vemos que eres una fanática también de Volver al Futuro. No, soy absolutamente geek, lo que pasa es que para el audio tuve dos fuentes. Una es el Blu-ray que se lanzó para el 18 de noviembre, que es el Blu-ray de, ¿cuánto se llama esto? De la versión 4K que salió de Superman, salió el 2018. Yo tuve la suerte de que me la regalaran para una Navidad. Y anteriormente también me habían regalado para un cumpleaños la otra versión de Blu-ray de Superman, que, lo que no recuerdo bien, que no tengo claro, porque a mí me llegó mucho después, si era versión que se lanzó cuando se remasterizó Superman Returns o salió después. No lo recuerdo, porque en ese pack vienen casi todas las películas, casi todas las películas de Superman, y viene la versión de 3 horas para televisión de Superman. Entonces, ahí esos dos materiales yo tuve como material fuente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La versión en 4K, que me llegó en 2018, viene con sonido 5.1, viene con imagen en HDRI, en 4K, pero la imagen se nota una imagen antigua, los colores también se notan antiguos, la calidad de imagen, y el sonido sí viene en 5.1. Entonces,
ese sonido no había mucho que retocar. Yo pude ripear, las pistas se ripean en los 5 canales, central, izquierdo, derecho, y los 2 canales posteriores. Y ahí yo tenía material, sin problema, digamos como material fuente. Pero de las escenas extendidas, yo solamente tenía la pista en estéreo. Y era ese estéreo antiguo, que es como lo explicaba en otra entrevista anterior también, que me preguntaron ayer o el viernes, no me acuerdo bien ya. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Fue extraer el audio en estéreo original, y ese audio, digamos, remasterizarlo, limpiarlo, extraer solamente los diálogos, quedarme solamente con los diálogos originales, y reconstruir los sonidos de nuevo, de cero. Todos los sonidos los tuve que reconstruir de nuevo, tanto los efectos de sonido, los efectos de ambiente, y volver a remezclarlo con la pista que venía anteriormente original. Mezclar, me refiero a mezclar la música para que coincidieran, no que eran cortes abruptos o mal editados. Entonces, de hecho, solamente en el audio estuve trabajando 5 meses, solamente en el audio, porque en la película fue 1 año, en la película completa. Y ese es el proceso de audio, y todo se trabaja por pista. Tiene una pista con el foley, una pista con los diálogos, una pista con los efectos de sonido, una pista con la música, con la banda sonora, y así sucesivamente. Y eso después tienes que trabajarlo en 5.1, separarlo por 5 canales, digamos. Y eso lo tienes que hacer desde cero. Salvo la versión que como te comentaba antes, que ese ya estaba, así que lo único que tuve que hacer es como hacer empalmes nomás, dentro de la edición que yo hice. Y eso fue lo complicado, lograr hacerse empalme y que no se note la diferencia entre uno y otro, que fuera lo más homogéneo posible y tener una película homogénea, sin mucho cambio entre 2 versiones, porque la calidad de la imagen de la versión de 3 horas es totalmente distinta a la calidad de imagen de la que está en 4K. La en 4K tiene mayor calidad, a pesar que tiene mayor nitidez, pero sí tiene mucho grano, los colores no son colores intensos, son colores más tenues, entonces también tuve que trabajar eso. Entonces, en general, fue harta pega. Yo diría que una de las cosas más difíciles fue trabajar en el audio. Oye, me queda la duda porque entiendo ahora mejor el proceso, no soy especialista, Vana, pero me quedó súper claro con tu explicación. Ahora eso sí, sé que hay igual material adicional que no estaba en la película original, y hay de hecho algunas escenas que disfruté mucho, como era, por ejemplo, ya tú eres que había, así que no va a ser un spoiler para nada, pero cuando se está destruyendo Krypton, me pareció que había muchas escenas como minutos extra, ¿no? Puede ser. Lo que yo hice fue sacar escenas de la versión extendida de 3 horas para televisión, como te explicaba recién, que me llegó en un Blu-ray, y la mezclé con la versión remasterizada. Y ahí yo hice una edición que dura 2 horas 56. Y de esas 2 horas 56 hay muchas escenas extras, no solamente escenas de la destrucción de Krypton, sino que la conversación de los Elders y Jor-El, cuando le dije que había hecho con magistral maestría, había sentenciado a los 3 criminales que se merecen su castigo en la zona fantasma, las escenas extendidas de la destrucción de Krypton. Hay una escena muy corta donde está cuando encuentran al bebé Kal-El en su nave, cuando iban en la camioneta los Kent, una escena muy cortita para que él le dice: Berta, ¿tuviste lo que hace este niño? Entonces, y un diálogo muy cortito, eso también una escena extendida. Luego de eso hay otra escena donde está el juego de fútbol, donde aparece Clark Kent, y esa escena no estaba originalmente, donde la dice: oye, ¿sabes qué? Te estoy invitando a este sábado, nos vamos a escuchar algunos discos de música, pasarla bien. Y él dice: no, es que no sé, y eso no estaba originalmente. Y después le dice: ah, sí, sí, me gustaría ir. Después hay una escena donde que la eliminaron porque la diferencia entre la niña y el chico que iba corriendo por el tren era muy grande cuando ya estaban maduros. Por eso la eliminaron, pero está igual. Que cuando aparece una Lois Lane chiquitita en el tren, le dice: papá, mira, yo no me corriendo súper rápido al lado del tren. Y ella le dice: oh, Lois Lane, tienes talento para escritura súper grande. Y hace otra escena extendida. Y ahí, si me pusiera a juntar pero lo que yo quise hacer es que aportaran a la trama de la película, que la trama de algunos personajes se desarrollaran un poco más de lo que habíamos visto en el cine. Por ejemplo, hay una escena que es mucho más larga que la escena cuando Lex Luthor se roba los cohetes. Ahí vemos más desarrollo de Tessmacher, cómo realmente, por qué existen 2 misiles, y fue por un conto de Otis,
y eso no se explica en versiones originales. Y vemos también hay otra escena de Jimmy Olsen le hace bullying a uno de sus compañeros, que eso tampoco estaba en la versión oficial. De hecho, hay una de Superman, es tan bacán que alcanza a salvar a Jimmy Olsen y después le dice, saca la foto nomás para el periódico, o sea, porque es Superman, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, hay varias escenas extendidas, no solamente, yo traté de dejar que más aportaran a la trama de la película, la cosa de que fuese entretenido, de transportar a esa época cuando uno la vio cuando yo era chica, que siempre eso mismo, y de hecho cuando la vi, cuando la terminé, para mí fue eso. Oye, Catherine, y bueno, yo aquí hice mi lista de apuntes de lo que vi en la película y que creo que son cosas extra que no estaban antes. Obviamente no he visto todas las versiones, creo que solamente vi como la en 4K y no vi esta versión europea que era 3 horas. Tengo el rediseño de los créditos, también hay al final como en memoria, cuando se rinde tributo a la gente que Un participó homenaje. originalmente, claro. Un homenaje. Sí. Hay escena post-crédito, eso es muy importante Sí. para que la gente se quede hasta el final, que es un recurso que probablemente hoy día se ocupa mucho, pero en ese momento no, y eso obviamente que actualiza la película un montón. Y por otro lado, también todo lo que tiene que ver con un mejoramiento de los efectos visuales. Y ahí me quiero detener también del hecho de que tú no solamente remasterizas la película y mejoras el sonido, la banda sonora, sino que también tú eres especialista en efectos visuales. No sé si nos puedes contar un poco más cómo es el proceso, porque trabajas sobre una cinta que ya está, eh, se agregan estos extras, o tú digitalizas un personaje y lo metes entre medio. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es el proceso? Porque En realidad son distintas técnicas, hay distintas disciplinas que se mezclan. Aquí se ocupa, hay una disciplina que se llama rotoscopia, que lo ocupa la mayoría de las escenas. Por ejemplo, la escena final de Superman, la tierra que está por detrás, tú te diste cuenta de una tierra totalmente nueva, no es la misma que vimos en la versión original. Bueno, para esa técnica, de hecho, hay un video en mi canal de YouTube donde explico cómo logré mejorar esa escena. Y para eso se ocupa una técnica que se llama rotoscopia. Y básicamente, ¿qué es lo que es la rotoscopia? Software que es After Effects. Yo recorté el personaje con una máscara de recorte que es dinámica, y cuadro a cuadro, avanzaba un cuadro y movía un puntito, otro cuadro, y movía otro puntito, otro cuadro, movía otro puntito, de acuerdo a lo que iba haciendo el Superman en este rato, Christopher, en ese momento. Y así lo fue trabajando cuadro a cuadro y la separó por capas, porque ¿qué es lo que ocurre? Que esa escena tenía algunos problemas de iluminación de la capa, algunos problemas de iluminación en el resto del traje, eso había que corregirlo. Y para corregir eso hice rotoscopia solamente el cuerpo y los brazos, luego hice rotoscopia solamente a las piernas, y luego hice rotoscopia solamente a la capa. Entonces, al tener esos tres elementos separados, se juntan, y la capa se le agrega un efecto que se llama Force Motion Blur, que eso se hace en After Effects, para que darle esa sensación de movimiento. Se le agregó una corrección de color y de nuevo dejé un color rojo como originalmente tenía la capa de Superman, y no como se veía media azulina en la secuencia original. Para las piernas también le agregó un poco más de profundidad y hice una pequeña corrección de color, todo fusionado. Luego de eso, antes de eso también limpié esa escena, eliminé todos los granos y hice una pequeña corrección de color para quedar con un material maestro. Y una vez teniendo eso, a la Tierra se le hace un tracking motion, que es básicamente que el nuevo componente que va a reemplazar a la Tierra, o sea, la nueva Tierra, tenga básicamente el mismo movimiento. Cosa de que a la vista no se ve que está remasterada, pero si tú lo miras con detalle te vas a dar cuenta que sí está mejor. O sea, que pase lo más sutil posible a la vista, respetando el trabajo original. Ese es uno de los trabajos. Después hay otras escenas que al parecer nadie se ha dado cuenta. Hay muchas escenas, por ejemplo, al principio de la película, cuando vemos Krypton, la ciudad de Krypton, el planeta, todo eso se hizo, se modeló en 3D, un software 3D, en este caso yo se modela en 3D, se trabaja con texturas, con iluminación, se ve cuántos cuadros dura la secuencia original, y luego se hace un render de la misma secuencia con la misma cantidad de cuadros y se reemplaza. A esa escena también se le hace
un trabajo, digamos, de postproducción, corrección de color, se le agrega un cielo, nube, un poco de atmósfera, para que se vea mucho más realista que la versión original. Después hay otra escena, por ejemplo, la escena donde la se está hundiendo y se ve que Superman entra volando para levantar el Falla San Andrés. Esa secuencia, también ahí se ocupó rotoscopia y limpieza de fotografía. Entonces, ¿qué hice? Tomé la secuencia original, eliminé el Superman que estaba croma, entonces teniendo la escena, la secuencia limpia, lo reemplacé por un Superman en CGI, y en este caso tuve que hacer un Superman en 3D, traté de que las texturas fueran lo más similar al traje, no lo conseguí, por eso ese Superman se dejó, no hay ninguna toma con un Superman CGI de cerca, porque se hubiese notado mucho que era CGI. Y fue una buena decisión además, porque así no destruí todo el trabajo que se hizo originalmente con la película. Y hay otras escenas, por ejemplo, como la explosión de Krypton, que yo creo que muchos me han dicho que es la escena más espectacular de la película, a diferencia de la versión original. Esa escena se hizo completamente en After Effects. Plugins, ahí ocupé un plugin de Trapco particular, que permite que aparezcan partículas, y se ven los meteoritos que se van hacia la cámara, y todas las partículas que se dispersan por el espacio, todo eso se hizo en After Effects. Nada se hizo en 3D, en otro software. Y todo lo que es corrección de color básicamente se hizo en After Effects. Y aunque algunos no lo crean, también lo hice en Lightroom. Porque me recomendaron ocupar DaVinci Resolve, pero DaVinci Resolve es un software que no puede funcionar en mi computador a las especificaciones técnicas que tiene. Mi computador es un computador de gama media, apenas tiene 16 GB de RAM, es un computador, digamos, súper humilde, entonces por eso fue lento trabajar en este proyecto. Yo creo que si tenía un computador con mayor capacidad, creo que me habría demorado menos. Entonces no podía ocupar DaVinci Resolve, porque mi computador no se la puede, mucho para mi computador. Entonces tuve que ocupar otras técnicas, digamos, más artesanales, ingeniármelas con los recursos que tenía. Entonces exporté muchas secuencias a cuadros, que eran 1200 cuadros, 1800 cuadros, y lo traté en Lightroom cuadro por cuadro. Entonces, luego descubrí que había una forma de hacer un batch, entonces mejoraba el primer cuadro y el resto lo hacía de forma automática. Y ese proceso eran 2 horas de render, el tiempo que tenía que dejar el computador solito trabajando. Y básicamente eso es el trabajo, por lo menos lo que es postproducción visual. Por ejemplo, la secuencia donde se ve la nave de Kal-El que viaja por el espacio. Entonces, esa secuencia la rehice de nuevo. Lo único que conservé fueron las escenas donde se ve el bebé, como la cámara que está dentro de la nave. Pero todas las secuencias las hice de nuevo. Esa nave traté de hacer una réplica de la versión original que vemos en la película, que me conseguí fotografías por aquí, escarbando por todos lados, preguntando, como dicen, preguntando si llega a Roma. Entonces me conseguí fotos de la nave en distintos ángulos y hice una réplica en 3D. Y eso es un modelo 3D también. Pero traté de hacerlo lo más posible, cosa que fuese como ver una película de los 70, pero con efecto. Traté de hacer eso, pero cuesta un poco. Oye, me robaste la pregunta porque justamente te iba a conversar de eso, porque ya me parecía, por lo que contabas tú de todo el proceso que estabas haciendo con After Effects, me sonaba que el tremendo resultado que había obtenido como en lo visual, a lo mejor como que era extraño para herramientas que quizá una persona común y corriente puede tener acceso. Entonces, eso también da cuenta, una del nivel de experiencia que tú tienes, porque por ahí dicen mucho, no sirve nada como tener como la guitarra más rica, la guitarra más buena, no la sabes tocar. Y ahí tú demuestras que con Justamente. poco se puede hacer mucho. Entonces, tú dices que Pero ojo, terminaste... que After Effects, Adobe Premiere son software que se ocupan en la industria del cine, se Ya, eso ocupan te iba en a preguntar, ya. televisión, son software profesionales, no son software, digamos, como al alcance de cualquier cristiano. O sea, Ya, ya. obviamente lo puedes comprar, pero las licencias son caras, estamos hablando de licencias de 500,000 pesos y un poco más. Chuta. Entonces, bueno, yo tuve la suerte de ahí de que hay gente que me ayudó con esto, como llevo muchos años trabajando en este rubro como freelance, entonces hay gente que me ha pagado con canje, entonces te pago con esto,
para que puedas tener esto, y eso me ha ayudado, o sea, caminantes ese camino, como dice el dicho. Entonces, claro, muchos de los software que yo te mencioné no son software tampoco que se ocupan a nivel usuario, sí son software profesionales. Ya. 3D Max es un software que se ocupa mucho en arquitectura, también se ocupa mucho para modelado 3D y de hecho se ocupa en la industria. Bueno, hoy día están ocupando otro tipo de software, como ZBrush, por ejemplo, que es un software que se ocupa bastante para el modelado de personajes orgánicos y se ha hecho muy digamos, famoso ese software. Y aparte que es muy dúctil, yo también sé usar ZBrush y es muy buen software, muy intuitivo para trabajar, es como esculpir en arcilla. Genial el software. Hubiera existido eso años atrás, yo creo que muchas cosas serían distintas. After Effects es un software que se ocupa en la industria del cine para postproducción, para efectos visuales, para animación. Entonces sí, no son, digamos, software que son accesibles para todo el público, son software de uso profesional. O sea, igual podríamos decir que hoy día también estamos pasando por un periodo como que nos juega mucho a nuestro favor. Digamos que esto de la globalización también nos permite tener acceso hoy día a estos software, claro, que por temas económicos quizás está muy restringido, pero al menos la tecnología está. O sea, a diferencia de otra época en que para los chilenos era impensado hacer este tipo de cosas. Entonces, estamos pasando sentir un momento virtuoso. ¿Tú crees que hay una posibilidad, no solamente para el desarrollo de este tipo de trabajo que estás haciendo tú, como es una remasterización, sino para empezar a ver cine de mayor calidad a nivel local? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que yo creo que sí, Chile se tiene que dar la oportunidad de darle las chances a personas como yo, porque yo no creo ser la única. Tienen que haber más profesionales con el mismo nivel que a lo mejor están ahí, que no quieren, que no han tenido la oportunidad de poder hacer lo que yo hice, que en realidad fue como too much remasterizar una película sola. Pero yo creo que Chile tiene que cambiar un poco el switch y tratar de ampliar un poco nuestro horizonte en el tema audiovisual, o sea, dejar salir un poco del retail, porque Chile es un país que está muy metido en el tema del retail, todo se hace en retail, entonces mucho de eso y poco de lo otro. De hecho, hace poco creo que supe que Banco Estado retiró los fondos de apoyo para todo lo que es cine. Entonces creo que es algo que no se debe hacer. Yo creo que Chile tiene que darse la oportunidad de abrir sus fronteras o ampliar su horizonte a cine de ciencia ficción, cine terror, cine de misterio, y ocupar los profesionales que también están dentro del mismo nivel que yo, que a lo mejor están sin trabajo o están trabajando como freelancer haciendo lo que encuentran a la mano para poder ir, porque esa es la realidad. Entonces, creo que yo creo que estamos en posibilidad de que se haga algo así. Debería hacerse así. Oye, Karin, ¿y en qué estás ahora? Porque después de esto se ha generado un boom gigante en torno, obviamente, a este film remasterizado. Me contaron, han llovido las entrevistas. Sí. ¿Y tienes algún otro proyecto pensado como en la misma línea o no? Bueno, en este momento me pueden encontrar en la calle principal de Antofagasta en un carrito. Y si quieren me pueden dar donaciones y para comprar pancitos para desayunar. Oye, pero fuera de broma, es que pasa, hay mucha gente que puede hacer tremendos proyectos son olvidados. Así que, ojo ahí, porque al menos en lo que es la prensa nacional ha salido. Yo, de hecho, creo que la prensa independiente es la que más ha cubierto como tu trabajo en este momento, Sí, porque yo sí, en medio grande no he visto nada, siendo no que nada. afuera han destacado tu trabajo, y cuando yo lo vi, que no puedo creer que sea una chilena, en verdad me siento orgulloso, y qué lástima que esto no esté saliendo en nuestros medios. Se taparan en todos lados y aquí en Chile no puede ser que pase desapercibido. Así que, cuéntanos un poquito en qué estás, pues, y si hay la posibilidad de que alguien te pueda apoyar en este proceso, que también lo sepa. Sí, me gustaría, yo creo que el próximo año, creo que ya lo anuncié en alguna entrevista,
si los medios están y porque tengo que ver la forma de hacerme unos discos duros para poder hacer espacio, porque me comí 2 teras de disco duro y me quedé en espacio y tengo espacio para trabajar. Pero quiero si las posibilidades se dan y todo es favorable, el viento es favorable y se producen los eclipses solares en el universo y todo lo demás, tratar de continuar con Super 2, porque ya tengo harto material, digamos, hecho ya, tengo muchas cosas que están listas para poder reocuparlo de otra vez y poder hacer una versión especial de Super 2. Y adicionalmente a eso, estoy trabajando en una serie de documentales de misterio, donde voy a tocar muchos temas de ovni, de relacionados con el misterio, estas trompetas del fin del mundo que se ha escuchado hasta en Santiago, ese sonido así que es bastante perturbador. En muchas ciudades del mundo se ha escuchado eso, de hombres de negro, el Área 51. Entonces estoy trabajando en esta serie de documentales, va a ser 10 episodios, ya tengo listo el piloto y quiero ver lo puedo lanzar a mediados de agosto y darle también a eso cobertura, que es como otro mi proyecto inmediato que viene ahora. Y fuera de eso no tengo nada más. Además, bueno, hago maquetas también y estoy trabajando en eso también y también hago pan y hago cañería y le hacemos de todo. Que no me sorprendería, porque así como están las cosas, tenés que saber hacer un poco de todo. Oye, Catherine, pero no tocaste el tema del financiamiento, es muy importante. ¿Hay alguien ahora que te apoya para este proyecto que tienes, estos 2 proyectos que tienes en mente? Uno lo tiene que ver con la Superman 2, Superman Returns, y por otro lado esta serie que está sacando sobre todos estos temas que nos No, los documentales todo con el gentil auspicio de Katy Ross. Ya. Los documentales con el auspicio de Katy Ross. Nadie me está apoyando en esto, lo estoy haciendo yo sola. Y Superman 2, no, nada, tampoco. Superman The Movie, la que hice ahora, es una versión sin fines de lucro, como ya lo he estado otras veces. Pero para Superman 2, no, nada. Sí recibí un par de donaciones de algunos seguidores de la fanpage, que ellos me han dicho, no, esto es para Superman, así que ahí tengo eso guardadito en el chanchito para ver si puedo hacer la guita y ver si puedo con eso hacerme de otro disco duro y tener para trabajar también. Oye, O Catherine, mejorar quizá mi equipo. y eso se hace de manera particular, la gente se contacta contigo a través de tu fanpage. No, lo pueden hacer directamente a PayPal. Es catherine.jainis@gmail.com. Ya, súper, porque vamos a pasar también esos datos aquí en el programa para la gente que está viendo, que tome nota de esas cosas, porque Gracias. obviamente, La verdad, no creo que lo hagan, pero gracias. Bueno, yo no quiero perder la esperanza, y no solamente de gente en Chile este programa, espero subtitularlo para que más gente hable inglés también tenga acceso a él, porque las entrevistas que he visto preguntan mucho también eso, que bueno sería también tener todos estos detalles posible al inglés. Así que vamos a hacer el esfuerzo también para que la gente tenga esa información, y si hay alguien del extranjero que te quiera aportar, también hacerlo. Así que, porque además también sabemos que ahora se ha generado mucho revuelo también tu obra. Se viene una convención más o menos importante, que es DC Fandom, ¿verdad? Sí, DC organizada por DC Comics, que justamente sí. la editorial de la cual viene Superman. Entonces, ya se está haciendo una campaña, no sé si has escuchado eso, pero te lo cuento, porque yo feliz me voy a sumar a todo lo que digan. Si está la posibilidad de que integren a Catherine y obviamente den el reconocimiento por este tremendo trabajo que han hecho en la DC Fandom, voy a ir a estar Wow. Eso sería increíble. No tenía idea de eso. Lo que sí sabía, que alguien por ahí hizo una decisión de Change ORG para que pasaran la película en HBO Max, pero lo otro no tenía idea. Lo otro sí no tenía idea. Eso no lo sabía. Mira, justamente estamos en un periodo en que está ocurriendo todo, bueno, están cambiando muchas cosas, obviamente, a raíz de esto de las cuarentenas, y todos estos eventos se están haciendo de manera virtual. Entonces, probablemente todas las cosas, las actividades que se hagan van a ser de manera remota de diferentes lugares del mundo. Entonces, ¿por qué no pensar a lo mejor que te pueden invitar a un panel? ¿Podemos hacer? No sé, yo creo que me pondría muy nerviosa, porque la verdad es que yo no hice el proyecto con ese propósito.
o sea, no lo hice buscando fans, ni llenarme, ni ser trending topic, ni ser famosa, ni nada de eso. Simplemente era un tributo, un proyecto personal. Y de hecho, para mí todo esto ha sido súper abrumador, porque no esperaba tener toda la cobertura que he tenido. De verdad, yo, wow. Así como, uff. Bueno, a mí me queda claro que no buscas la fama, porque justamente tu forma de interactuar con nosotros desde un principio ha sido súper sencilla por eso, y cercana, te lo agradezco un montón también por eso. Eh, pero ojo, yo sé que no buscas fans, pero yo creo que es el reconocimiento por todo el trabajo que hay detrás, porque si bien la obra y el resultado es súper bueno, también todo el proceso que hay detrás es muy interesante. Entonces, de hecho, te iba a preguntar, porque hay, además en tu canal de YouTube, está el tráiler, otro de Superman, obviamente, otros trabajos que tienes tú, pero también una especie como de making of. ¿Tú has pensado a lo mejor en hacer como un curso, un tutorial? Porque hay esta gente... Sí, de hecho quiero, esto sí es, ahora que me necesito recordar, yo creo que eso es como lo inmediato que voy a hacer los meses que vienen. Quiero empezar a hacer algunos tutoriales de cómo hice algunas cosas de la película. Obviamente secretillos que me los voy a llevar hasta a la tumba, así como lo hizo Nikola Tesla. Pero hay cositas que quiero hacer tutoriales, y de hecho quiero hacerlo, porque quiero que vean que hay cosas que se pueden lograr con pocos recursos. Y de hecho, precisamente quiero hacer las tutoriales enfocadas a eso. Hay cosas que se pueden hacer con pocos recursos y ni siquiera se imaginan que sí se pueden hacer, pero están ahí, pues. Lo hice en la película y están ahí. Y eso sí, eso sí lo he pensado. De hecho, lo tengo ahí en carpeta. Es como lo más próximo que voy a hacer. Oye, sería bonito, yo creo que mucha gente lo tomaría, así que puede ser una buena posibilidad justamente acercar a las nuevas generaciones que tienen ganas de cambiar la forma en que se hace cine y animación en Chile, el darles un curso así. Y obviamente si tienes esa información y necesitas que te ayuden con la difusión, por favor cuenta con nosotros, porque como te digo, De verdad, gracias. un honor compartir contigo y felices obviamente de ayudar en tu trabajo y en todo lo que hagan todos los artistas chilenos y principalmente las mujeres, porque hay que decirlo, o sea, sí, es difícil para la gente que trabaja en esta área chilena salir adelante, más aún para las mujeres. Así que, Catherine, en ese sentido te felicito y te agradezco un montón Gracias. tu fortaleza, y porque fue un año también, eso nos dejó sorprendidos, un año de trabajo. 1 año, 6 meses, casi 2 años. Y fines de lucro. Todo autogestionado, gigante en verdad. Sí, muy agradecido por el resultado y la posibilidad de compartir contigo. Oye, Catherine, me llegaron unas preguntitas, no, voy a tratar de no extenderme mucho porque nos quedan como 5 minutos, pero un clásico sale siempre, que es justamente la recomendación del autor, que ya se ha vuelto como prácticamente un clásico de este programa. ¿Qué cómic y película recomiendas para la cuarentena? Un poco más para saber de tu gusto geek más allá de Superman. ¿Qué cómic recomiendo para la cuarentena? Claro, o serie. Películas, yo creo que más recomendaría películas que series. Bueno, igual yo soy más de las películas antiguas, las películas, no sé, de hecho yo tenía una colección de películas que eran películas de los 50, los 40, las tuve que borrar porque como me estaba quedando sin espacio. Entonces, o era eso o Superman, y tuve que borrar nomás, al ácido. Tuve que sacrificarlo, no me quedaba otra. Películas. Hay una película que hace poco, que es una película basada en las novelas de Lovecraft. No sé si tú has visto yo creo que tienen que ver muchos seguidores de Lovecraft. No encuentro el título en inglés de la película, no me acuerdo el título en inglés. Pero se llama El color que bajó del cielo, o Los colores que bajaron del cielo, creo que se llama. Y está justamente basada en una novela de Lovecraft. Yo creo que podría recomendar esa película, no solamente por efectos, sino que hay un actor de nombre ahí, está con Nicolas Cage. La película es muy buena, en general es una película entretenida, te mantiene con la expectativa de saber qué va a pasar, porque algunas cosas se salen del libro originalmente. Voy a hacer spoilers, vean hasta el final, porque es una película que yo recomiendo, principalmente ahora como para verla en la noche, abrigaditos, con algo calentito, si tienen a alguien encantado, calentito por ahí también,
Y una película que recomiendo para ver. Y cómics, hay un cómic que leí hace poquito. El cómic se llama Wonder Woman Death Earth número 3, que habla de una historia apocalíptica, donde están los compañeros ya están muertos, desaparecieron, algunos superhéroes se han ido, y debe defender la Tierra de una amenaza, digamos, post-apocalíptica, y Superman está muerto. Es el único que está sentado en el futuro, muchos años en el futuro. Así que un cómic que yo recomiendo ver junto con esa película. Sí. Súper, te fuiste más en la onda del misterio y suspenso, parece que ese es tu segundo amor, ¿o no? Después de Superman. Sí, la verdad es que yo soy mucho del cine de ciencia ficción. Me encanta el cine de ciencia ficción, me encanta el cine de suspenso, de terror, pero buen terror. No terror que es como, que es así. ¡Ah! Y todos quedan hecho con la cola erizada. Ese tipo Veo de que, cine no me gusta. veo que te gustan los grandes clásicos. Sí, me gusta más el terror que sea más psicológico, no sé, hablemos como Alien Octavo Pasajero, Alien Covenant, no sé, ese tipo de terror me gusta a mí. No hablemos del Exorcista, porque el Exorcista es otro tipo de terror. Pero a mí me gusta ese tipo, me gusta el cine bueno, el cine blockbuster, donde hay una buena banda sonora, tenemos buenos directores, buenas producciones, hay buenos guionistas, donde hay trabajo por detrás. Y principalmente donde el estudio no mete la mano, porque sé que hay películas que son muy buenas, pero el estudio mete la mano y mató esa película. Yo soy mucho de ese cine, el cine de terror, cine suspenso, cine ciencia ficción y un poquito el cine de acción. Y cómics, soy una coleccionista asidua de cómics. Los tengo en digital, sí, porque en físico no tendría espacio, porque mi casa es muy chiquitita. Oye, Catherine, bueno, creo que podríamos estar hablando infinitamente, pero tú tienes mil cosas a hacer, así que no te quiero dejar hacer la última pregunta, eso sí, porque es algo que creo que muchos quieren saber. Preguntan si has tenido contacto con alguien del equipo original. Me imagino que no del reparto, porque obviamente sabemos que hay del cast, hay, no sé, prácticamente será el 50, el 70% que ya no están con otro, pero sí de la producción, porque Richard Donner está vivo, probablemente alguien Con ninguno, traté de pedirme los contactos de Richard Donner, que era con el principal que yo quería hablarle de mi proyecto, enviar la película, el trailer o algo, pero nada, ninguna. Y a esta altura, no sé, ya no he perdido la esperanza, pero creo que a lo mejor Richard Donner está en otra parada en este momento, a lo mejor quiere descansar, no sé. Pero de todas maneras ya no es algo que, digamos, que me quite el sueño. Pero me hubiese gustado haber tenido la posibilidad de estar en contacto con alguien de la producción. Bueno, yo creo que hay gente que está valorando tu obra en diferentes lugares del mundo y no cabría la menor duda que probablemente más de algunos deba tener contactos. Así que si escuchan esta entrevista y por ahí quieren que se genere un encuentro interesante entre Catherine Ross y algún representante de la producción original, un poco para mostrarle este gran trabajo que se ha hecho, echen una manito, echen una manito, nosotros también ahí lo apoyamos. Así ¿Y que, qué pasaría si no les gusta? ¿Y qué pasaría si Donner la ve y dice, no me gustó, mira, la destruiste? cómo están las cosas, el grupo de fan, el fandom, tiene mucho peso, pues ya lo que pasó con esto de Justice League Snyder Cut, Scott Snyder lo habían sacado de la producción, perdón, Zack Snyder lo habían sacado de la producción, y había tenido algunos problemas familiares comprensibles, pero a la gente no le gustó el resultado final y consiguieron también que HBO y Warner lideraran esta segunda versión, así que ¿por qué no podemos pensar que quizás valide la tuya, independiente no les gusta, no, una versión alternativa que, bueno, siendo bien crítico, a mí me encantó, me encantó, y les hacía falta eso, pues le hacía falta un segundo aire, porque como una película antigua, a veces hay algunos efectos especiales que no envejecen, y con la manito de gato, bueno, fue mucho más que una manito de gato que leíste tú, está increíble. Para mí hoy día es ver como una película de la actualidad, pero como ambientada en esa época, no pensando que una película Me han antigua. dado ese comentario muchas veces, sí. Qué loco, qué loco. Sí. Así que, pues yo creo que tú tienes hoy día todo el mérito para estar en las grandes ligas, así que ojalá que la gente eh, que está justamente en esta industria valore tu trabajo, así como lo valoramos los fans.
Oye, Catherine, vamos a terminar la entrevista aquí, pero para que la gente siga conociendo de tu trabajo, seguro que van a venir muchos proyectos más, al menos si nosotros lo queremos. Queremos pasar como el dato de tus redes. ¿Dónde la gente puede tu trabajo y a través de qué? ¿Tiene algún red social? Nosotros sabemos que tiene un canal. Sí, pueden entrar a través de mi YouTube, está en el tráiler, están los links a la fanpage, está todo centralizado ahí. Toda la información, entrevistas, videos, making of, está todo metido en la fanpage. La fanpage es Superman de Final. Súper. Nada más, no tiene puntos ni números, no, nada, tal cual, Superman de Final Cut. ¿Y es gestionado por ti misma? Todo es gestionado por mí misma. Y ya, no me parece tan extraño. Parezco pulpo. Sí, Oh, sí, acá tengo otro par de brazos. Sí. Lo que pasa es que lo guardé ahora para la entrevista porque iba a ver muy ancho. Oye, y podemos pasar el dato también de tu canal de YouTube, porque a mí me encanta, porque he encontrado, bueno, Catherine Ross también tiene, es Catherine A. Ross, ¿verdad? En YouTube. Sí, Ross. Cathy Ross, ya. Ahí podemos encontrar otros trabajos de Catherine y donde vemos bien que ha remasterizado y mejorado no solamente algunos opening de series clásicas de mucha nostalgia para mí, para otros amigos y seguidores también seguro, como es He-Man, tenemos Capitán Futuro, y también banda sonora de los Thundercats, ¿o no? Sí. Sí, lo que pasa es que yo hace como 3 años atrás me dio la Thundercats y mastericé la banda sonora completa. Oye, Catherine, muchas gracias por compartir tu tiempo, tu historia, estar aquí en el canal, y esperamos obviamente que no nos falte posibilidad de interactuar, a lo mejor en alguna convención geek cuando tú pases, o si no, a lo mejor cuando veamos el lanzamiento de alguna película tuya, quizás... De hecho, estoy invitada para la convención cómics que se en Colombia. No te creo, buena. Bueno, sí. Pasemos esos datos. ¿Y hay alguna convención mala para estar invitada en este momento? No estoy segura de rato, porque hay cosas que me las tienen que confirmar todavía, porque con este tema de la pandemia y todo, entonces viendo los temas técnicos y, bueno, tú ya sabes todo lo que está pasando, entonces, pero por lo menos para agosto, creo que sí, para agosto, julio, agosto, sí, agosto, estoy como panelista en la convención de cómics de Bogotá, Colombia. Bueno, vamos a dar acá durante la entrevista todos los links para que la gente pueda ingresar a tus redes sociales, y un gusto y un honor. Así que... Gracias a ustedes también. Y esperamos que nos volvamos a ver en una próxima ocasión. Y como recordamos siempre a todos, este programa tiene este formato tan raro, tan impersonal, tan a la distancia, por la situación en la que estamos pasando, por lo mismo se llama Cuarentena Geek. Así que, por favor, cuídense mucho, para que salgamos de esta pandemia, esta crisis internacional que estamos viviendo. Cuídense, ¿ya? La única forma que nos volvamos a ver y a disfrutar de estos eventos geek que tanto nos gustan en persona. Así que, no sé si le quieren mandar un mensaje también a tus seguidores, porque ahora ya los tienes. Los seguidores es como agrandarme, y no soy así, no soy ese tipo. Por eso digo los seguidores de mi proyecto, que decir como los seguidores míos, como, bueno, por favor, aquí vengo yo, soy Katy, arrodíllate, Katy, así como en general Soda, arrodíllate antes Soda. No soy de esa onda. No, gracias, si lo he dicho todo el cariño que me ha dado la gente que ha seguido mi proyecto, porque de verdad tiene sido por toda la gente que ha creído en este sueño, como lo he dicho antes, yo creo que esto no habría sido posible. Sí, y como dijo Cristo Rivas al final de Superman, todos somos parte del mismo equipo. Tremenda cita, perfecto, va a ser la día. Bueno, muchas gracias, un abrazo gigante, y nada, pues seguimos en contacto. Los mejores deseos para ti, Catherine. Gracias por invitarme. Gracias a todos también que nos siguieron en un nuevo programa del Garaje Mético. Cuídense mucho, buenas noches. Chao. Chao.